Le dijo a Ágata que haría ese examen, pero la condición es que Ágata tiene que tener un orgasmo. Bueno, Ágata dudó por un tiempo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hoy una historia sobre el conde Zdzisław Mieszkowski. El conde Zdzisław Mieszkowski, solo ese título de conde ya suena orgulloso, pero hay que saber que también es un destacado especialista en oncología, propietario de 2 clínicas, una en Ginebra y otra en Sevilla, además de heredero de Malta. Era un hombre de mundo, tenía su propia avioneta y viajaba por toda Europa en ella. A menudo, varias clínicas y hospitales recurrían a sus conocimientos. También era heredero de Malta, tenía el Castillo Montresor en el Loira, muchísimas conexiones y lo más importante era el suegro de Antonio Banderas, el famoso actor y modelo hispano-estadounidense. Ustedes mismos admitirán que si se encontraran con alguien así, empezara a hablar con ustedes y supieran sobre su historial, pues estarían impresionados. El conde Zdzisław Mieszkowski justamente contaba mucho con causar esa impresión. En realidad, el conde Zdzisław Mieszkowski es Zdzisław M, o más bien Zdzisek M, un soldador de Prusku, así que como pueden ver, no era ningún especialista, a menos que fuera en el campo de la soldadura. Zdzisław M era de Pruszków, vivía allí, no le iba muy bien con su esposa y además incluso tuvo un caso por maltratarla. Recibió una sentencia y estuvo un tiempo en la cárcel. Cuando salió sabía que en Pruszków ya no iba a quedarse mucho tiempo, así que decidió irse por el mundo. Hay que admitir que su aspecto era, diría yo, regular, tenía 56 años en ese entonces. Educación prácticamente ninguna, pero sabía hablar, sabía contar historias y también sabía causar impresión, lo cual en su próxima vida iba a tener una importancia colosal. Zdzisław M. llega a Podhale, inicialmente a Szaflary. En un centro comercial, antes conoce a Daria de 19 años. Simplemente se sentó junto a ella cuando la chica estaba en el centro comercial y empezó a hablar. Daria quedó muy impresionada por él porque conoció a alguien, un verdadero hombre de mundo, un especialista. De todas esas cualidades de las que les hablé antes, comenzaron a hablar palabra a palabra. De hecho, Daria estaba tan impresionada por él que lo invitó a su casa. Lo presentó a sus padres, creo que también les cayó bien a los padres de Daria, porque se quedó en la casa y empezó a vivir con ellos. Y no solo eso, ambos también empezaron a prepararse para la boda. Ella tenía 19 años, él 56, pero esa es una diferencia de edad mínima y creo que a nadie le molestaba mucho. De cualquier forma, la boda sería muy grande. Como decía el conde Mieszkowski, porque así se presentaba todo el tiempo, la boda sería en Wawel. La oficiará el propio cardenal Dziwisz. Serán invitados cientos de personas de todo el mundo. Él mismo va a destinar fondos para ese propósito. Aproximadamente 200.000 euros. Sin embargo, curiosamente tuvo problemas para pagar con las tarjetas. Sus tarjetas de pago estaban bloqueadas. Por lo tanto, mientras hablaba de esa boda y contaba esa historia sobre cuánto gastaría, pedía pequeñas sumas de dinero prestadas a los padres de Daria. Pero también Daria les sacaba dinero a sus padres para dárselo a él. En silencio a su prometido. Y por supuesto esto duró algún tiempo. En ese momento, de repente, resultó que mujeres de prácticamente toda Polonia
empezaron a presentarse en las comisarías mujeres de diferentes edades, pero mujeres que empezaron a presentar denuncias contra el conde Miskovsky. ¿Por qué las señoras se presentaban en las comisarías de toda Polonia? Porque el conde Miskovsky viajaba, recorría toda Polonia, conocía mujeres literalmente en todas partes. Eran estaciones de tren, aeropuertos, centros comerciales, restaurantes. En todos esos lugares donde había gente, simplemente se sentaba junto a alguien, empezaba a conversar, comenzaba a contar sobre sí mismo. Normalmente esa relación o causar impresión se dividía en dos etapas. La primera era justamente esa, con quien esa mujer estaba tratando, es decir, lo que ya mencionamos, que es un conde, que es increíblemente rico, que tiene clínicas, que es un especialista destacado en oncología, y un montón de esas historias maravillosas que contaba sobre sí mismo, y cuando la mujer ya estaba impresionada por ese personaje, y la miraba profundamente a los ojos y decía: veo en usted una enfermedad mortal. La mayoría de las veces era cáncer de páncreas o cáncer de ovarios. No se pueden imaginar lo que sentía una mujer que de repente se enteraba de que estaba mortalmente enferma y que se lo decía un especialista tan destacado. Sin duda, para muchas mujeres el mundo se vino abajo y su mundo anterior se desmoronó, así que realmente fue algo terrible. Pero ese era justamente el efecto que se buscaba cuando una mujer devastada le preguntaba al conde qué hacer en esa situación. Él dice que por supuesto no la dejará en la necesidad, que la ayudará a que comenzara el tratamiento. Sin embargo, decía que tenía esas dos clínicas en Ginebra o en Sevilla. Sin embargo, no el tratamiento. Parece haber dos posibilidades. En primer lugar, puede ser una operación complicada, básicamente una serie de operaciones. Él realizará esa operación en una de sus clínicas, pero sí, sobre todo es algo prolongado, no trae resultados especialmente notables y en segundo lugar es muy costoso. Y otra cosa más es que él tiene muchísimos pacientes y simplemente en este momento no hay lugar. Entonces sí existe esa posibilidad, pero también había otra posibilidad, y esa es la clave de todo esto. Porque el conde Miskovsky desarrolló un método especial, único, sensacional, revolucionario de tratamiento. Cáncer. Trataba el cáncer mediante el sexo, usando técnicas especiales. Como dijo, desarrolló un método especial de movimientos que golpeaban las zonas enfermas. Pero la condición para que todo este procedimiento funcionara era que la mujer tuviera un orgasmo. Si se preguntan si esto es posible hoy en día, les diré que sí es posible, que de hecho decenas de mujeres se sometieron a esta terapia. Es más, algunas repitieron este procedimiento varias veces para obtener mejores resultados en el tratamiento. Pero claro, un especialista tan destacado como el conde Miskovsky no podía hacer esto gratis. Él, según decía, se sacrificaba de alguna manera. Por cada uno de estos procedimientos cobraba 1.300 złotys. Eso costaba. Bueno, yo diría el uso de esos movimientos extraordinarios suyos. Así que en realidad las mujeres pagaban. Luego, cuando el conde Miskovsky ya desaparecía con su dinero, algunas mujeres empezaron a preguntarse si eso era siquiera posible. Preguntar a especialistas. Algunas se hacían exámenes y ahí resultaba que nunca habían estado enfermas de nada, que están sanas, que simplemente fueron víctimas de una estafa. Seguramente solo una parte de esas mujeres decidió ir a la comisaría y presentar ese tipo de declaración, porque eso sigue siendo una barrera de vergüenza. Así que definitivamente hay que sospechar que solo una parte lo presentó. Este tipo de declaraciones. Sin embargo, hubo muchísimas y provenían de toda Polonia. Cuando empezó a haber revuelo, movimiento, cuando el conde Miskovsky se dio cuenta de que la policía estaba tras él, se llevó a esa Daria de 19 años, que por cierto también le ayudaba. Resultó que ella estaba tan manipulada por él que ella misma le conseguía clientas. Y él simplemente las trataba con su método único, el tratamiento con sexo.
También trataba a esas mujeres que fueron atraídas por Daría. Pero cuando se dio cuenta de que la policía estaba tras él, se llevó a Daría, huyó a España y allí se escondió por un tiempo. En algún momento la policía encontró la pista de Daría. Allí hablaron con ella, pero dijo que tenía 19 años, que no tenía intención de regresar al país y que se quedaría en España con su pareja. Tuvieron mercancía por un tiempo, pero al final se quedaron sin dinero, regresaron al país, volvieron a Polonia. El conde volvió a empezar su actividad porque no tenía dinero. Los policías estaban tras su pista y lo detuvieron literalmente a unos metros de aquí, en la plaza del mercado de Cracovia, porque hay cámaras de vigilancia en la plaza. Lo vieron cuando se reunió allí con otra de sus pacientes y lo detuvieron literalmente en el momento en que le estaba contando todas esas tonterías a su nueva paciente. El conde Zdzisław Miszkowski, o más bien Zdzisek M. Spawarz de Pruszków, sale de la cárcel el 27 de junio de 2016. Pasó 5 años en la cárcel. Daria también recibió una sentencia, fueron 2 años de prisión suspendida por 2 años, por ayudarlo en todo esto. Básicamente le conseguía clientas y parecería en este momento que la historia del conde que curaba con sexo termina aquí. Se termina, pero nada de eso. Es 10 de enero de 2017, McDonald's en Varsovia. Ahí está sentada Camila junto con su amigo, fueron a comer algo. En algún momento un señor mayor se les acerca, se sienta con ellos y empiezan a conversar. Él se presenta como un oncólogo destacado. Habla de que tiene una clínica, pero esta vez es una clínica real en Madrid, que ahí trata y cuida a los pacientes. También muestra un teléfono, en ese teléfono tiene una aplicación especial. Les muestra y les dice que en ese teléfono tiene los nombres de sus pacientes. De hecho, ahí hay algunos nombres. También dice que desarrolló un método especial. Consiste en que sus pacientes tienen un teléfono. Con ese teléfono que tienen, se toman fotos de la piel, le envían esa foto de la piel a él. Él puede evaluar lo que está pasando, qué procedimiento es necesario y puede reaccionar muy rápido porque es capaz de irradiar la zona enferma a distancia, de manera que evita que la enfermedad avance. Dice que él lo desarrolló, que trata a personas en todo el mundo. No, se presentó de una manera un poco diferente. Esta vez ya no era el conde Miszkowski, sino Marek Rączkowski, así fue como se presentó. Pero otra vez salió el tema de que, por ejemplo, es suegro de Antonio Banderas. Bueno, de todas formas, Camila quedó muy impresionada por ese señor mayor que conoció. Sí, un especialista destacado y un profesional excepcional. Resultó de nuevo que ese hombre rico, él les contaba además que tiene una avioneta privada, que tiene una hija a la que quiere mucho, que junto con su hija viajan en esa avioneta por todo el mundo, que exploran, que hace poco falleció su esposa. Camila está muy impresionada. Al final, durante ese encuentro, él le dice que por qué no usa lentes. De hecho, ella tiene un problema de visión y debería usar lentes. No, eso la convenció aún más de que él es un especialista. También habla sobre el campo de la iridología, que es la ciencia de leer enfermedades en el ojo, más específicamente en el iris. Habla mucho sobre ese tema de una manera muy colorida. Al final resulta que otra vez tiene problemas con los pagos, que resultó que le bloquearon las tarjetas de pago. La reunión en McDonald's termina con que Camila le toma su correo electrónico, mientras su amigo lo lleva a casa. Resulta que luego se quedó a dormir en su casa y al final le pidió una cantidad considerable de dinero a ese amigo de Camila para el boleto a Belice. Camila ya al día siguiente le escribió un correo electrónico. Camila le escribió muy rápido porque él le dio a entender que veía en ella los primeros síntomas de una enfermedad que podría ser una enfermedad muy grave y peligrosa.
Y no solo eso, después de ese correo acordaron que se verían en el hospital Banacha. Y de hecho Camila fue a esa cita. En el pasillo se encontró con Marek Ronkowski, ese destacado oncólogo. Sí, el hospital. Dijo que está aquí para una consulta, que muy a menudo aprovechan su conocimiento. Pero dice que no van a hablar aquí en el hospital, sino que van a salir a caminar. Cuando ya caminaban sin rodeos, le dijo que veía en ella los comienzos de una enfermedad mortal. Desafortunadamente es cáncer. Bueno, Camila estaba destrozada. Dice que tendrán que tratarlo, que por supuesto serán necesarios algunos procedimientos. Por supuesto. Le va a instalar en el teléfono su aplicación que pues tiene que tomar medidas aquí para poder tratarse. Camila dijo que por supuesto está de acuerdo con todo, que va a recibir tratamiento. Quedaron de verse al día siguiente frente al centro de oncología. Eso ya es en Ursinov. Ahí se iban a encontrar. Al despedirse, cuando se encontraron en el hospital Banacha, él le pidió 200 zloty para gasolina de la avioneta porque dijo que le bloquearon las tarjetas y necesitaba ese dinero para la gasolina. Se despidieron y quedaron de verse al día siguiente justamente en ese centro. A esa cita él ya no llegó. A la cita, de hecho, no llegó, pero escribió un correo diciendo que lamentablemente no pudo presentarse en Ursinov porque uno de los ministros aquí en Polonia lo puso en la lista de persona non grata y simplemente no pudo entrar a Polonia con su avioneta. No le pidió disculpas. Camila, al soltarlo bastante lúcidamente, empezó a buscar información sobre este hombre destacado, después de todo, una especialista en Internet, y ahí se topó con artículos sobre el conde Miszkowski. Por supuesto, aquí el apellido era diferente. Aquí era Ronkowski, allá era Miszkowski, pero las demás cosas coincidían, como por ejemplo dirigir clínicas, ser un especialista destacado y cosas por el estilo. Y entonces ella se puso en contacto con los periodistas que escribieron sobre él, que escribieron esos artículos sobre él todavía como el conde Miszkowski. No, sin duda. Por la descripción, por la forma de actuar, los periodistas estaban convencidos de que era precisamente ese estafador que andaba por Polonia. Se presentaron con esto en la comandancia de la capital y juntos planearon una emboscada para el conde Miszkowski, alias Ronkowski. Esa emboscada iba a tener lugar en uno de los restaurantes de Varsovia. Camila participó en esto, le escribió un correo electrónico. Él respondió que vendría a Polonia. Se suponía que primero nos reuniríamos con Camila. Se encontrarán en uno de los restaurantes. Luego ella rentará una habitación en uno de los hoteles en Varsovia. Hará los exámenes ahí, en ese hotel y habitación. Luego ella comprará un teléfono celular, se lo dará para que él instale la aplicación. No, así era como debía ser más o menos. Esa emboscada fue planeada para el 8 de febrero de 2017. Camila iba a entrar con él al restaurante. Macianski y los demás esperaban afuera y él iba a ser detenido en el momento en que saliera del restaurante. Y aquí resultó que Camila se había hecho cargo de ese hombre, de ese estafador antes. Probablemente actuó el llamado síndrome de Estocolmo, es decir, identificarse con el agresor, una especie de simpatía hacia él. Quizá también la creencia de que lo que decía era verdad. De cualquier manera, parece que Camila simplemente lo advirtió. Le dijo que había una emboscada organizada tanto por los periodistas como por los policías. Se fue con él, caminaron un poco más y luego, según dijo, escapó y lo dejó solo en la calle. Sin embargo, gracias a eso, ese estafador evitó, diría yo, otra detención por parte de la policía y pudo seguir operando. Y el conde Ronkowski aparece de nuevo, pero esta vez se presenta como Marek Ronkowski. Esta vez aparece en Wrocław, esto es el 24 de noviembre de 2017. Ahí hay un albergue juvenil. En noviembre Ágata llega a ese albergue. Cuando tiene clases en Wrocław se queda y vive ahí.
y cuando entró a la cocina escuchó la conversación de dos señores. Bueno, uno. Ese era especialmente elocuente. Hablaba sobre su práctica en clínicas, justamente sobre lo que ya saben muy bien, o sea, que es dueño de clínicas, que es un especialista destacado en el campo de la oncología. De verdad le causó impresión porque lo escuchó hablar, contar sus historias. Era un conocimiento enorme, como dijo después. Cuando Agatha se quedó sola con ese señor mayor, él sin rodeos le dijo de inmediato que veía en ella una enfermedad mortal, que probablemente eran los comienzos de cáncer de páncreas. También le preguntó desde cuándo le duele la columna, desde cuándo se le cae el cabello, desde cuándo le duelen los senos. Pues Agatha se sorprendió un poco porque no tenía esos malestares, era una chica joven, saludable, le parecía que estaba sana. Y de repente algo así, un diagnóstico así dado por un especialista así. Empezaron a hablar, él la convencía cada vez más. Incluso Agatha en algún momento dice muy lúcidamente, usted es tan increíblemente rico, viaja por toda Europa y vive en un refugio. Y él le contaba que era como una especie de vínculo con su esposa fallecida recientemente, que él amaba mucho a su esposa, que hace muchos años, cuando ya eran ricos. En ese Hilton el recepcionista los miró de una manera algo despectiva. Ellos entendieron que ese no era un lugar para ellos. Así que no admitieron que eran millonarios, sino que salieron de ese Hilton, fueron a un albergue y ahí pasaron la noche. Y ahora él, solidarizándose un poco o sintiéndose conectado con su difunta esposa, siempre que está en alguna ciudad o país, se queda precisamente en condiciones más bien modestas. No, eso convenció a Agatha. Luego empezó a contarle sobre las posibilidades de tratamiento. También sembró un poco de inquietud diciendo que podría ser realmente una enfermedad mortal, pero que también podrían ser síntomas de una enfermedad completamente diferente. Todo eso, por supuesto, lo leyó en los ojos de Agatha mirándola profundamente. Dice además que para poder afirmar con certeza que es cáncer, tiene que hacer un examen. Ese examen consistiría en que él revisaría si Agatha no ha tenido una atrofia de los órganos reproductivos o si, por el contrario, han crecido. Tuvo que hacer ese examen, le dijo a Agatha que lo haría, pero la condición era que Agatha tenía que tener un orgasmo. Agatha dudó por un momento, dijo que aceptaba ese examen, pero con la condición de que no tendría un orgasmo. Él también estuvo de acuerdo. Luego resultó, según dijo ella, que él realizó ese examen, que lo hizo en la cocina, ahí donde estaban. Cuando le preguntaron a Agatha si tenían alguna herramienta, Agatha respondió que no, que lo hizo con los dedos. Así que la situación también es sumamente sorprendente. Por supuesto, Ronkowski, porque de nuevo se presentó como Marek Ronkowski, contaba que tenía una hija maravillosa, Ángela, que Ángela es precisamente la esposa de Antonio Banderas, que naturalmente él es su suegro. Eso también causaba impresión. Luego le dijo a Agatha que se encargaría de ella, que estarían en contacto, que la trataría si fuera necesario. Al final resultó que quería comprar un reloj por 216,000 zlotys, que para un reloj es bastante, pero calculó mal el cambio de euros a zlotys, en total no le alcanzó, y al final le pidió a Agatha 300 zlotys para el boleto a Balice, porque eso era lo que le faltaba. Claro, Agatha le dio esos 300 zlotys. Ronkowski desaparece, Agatha le escribe, tiene su dirección de correo electrónico y por un tiempo él no responde y después, teóricamente, en su nombre responde su hija Angela. Angela le escribió en un polaco muy roto que su papá, después de regresar de Wrocław, cuando ya había llegado, cayó en coma, que está inconsciente, que pues cayó
en coma, supuestamente porque tomó sobre sí la enfermedad de Ágata, que prefería morir él mismo antes que permitir que una chica tan joven sufriera y estuviera enferma, que de esa manera se sacrificó por ella. Y después los correos dejaron de llegar, ni Ronkowski ni su hija Angela respondían, simplemente se perdió el contacto. Parece que el conde Miskovsky, también conocido como Ronkowski o Roch de los Branikich, porque también usaba ese apellido, sigue rondando por Polonia y también hay señales de que podría estar rondando por Europa. También parece que en este momento el tratamiento con sexo le interesa menos. Ya tiene sus años, así que no es de extrañar. En este momento más bien está vendiendo su maravillosa aplicación con la que puede curar a distancia usando ondas de radio. Por supuesto, esa aplicación también cuesta bastante, anda circulando, va de un lado a otro. Probablemente se lo pueden encontrar, así que hablamos de este asunto también porque, bueno, obviamente esto afecta principalmente a las mujeres que pueden encontrárselo en algún momento de su vida. Así que hablamos de esto, hacemos un llamado simplemente. No se dejen engañar realmente por el soldador de Pruskov, Zdzisław N., que encontró esa manera de vivir. Sus carencias en apariencia, sus carencias en educación, las compensa con más descaro, pero hay que admitir que es efectivo. Porque si miramos todo esto, aunque algunas partes de lo que dije suenan casi increíbles hoy en día, sin embargo, es la verdad. Así que simplemente puede ser que Seth Zizek siga convenciendo, siga engañando a la gente y estafando. Por supuesto, también puede estar usando en este momento un apellido diferente al que conocemos. Esa leyenda también puede ir cambiando un poco porque él también contaba cosas de las que antes no había hablado, ya que hay muchos fragmentos así. Por ejemplo, sobre el hecho de que trató al Papa Juan Pablo II. No, pero esas leyendas son bastante parecidas entre sí. Si alguien conoce esa historia, seguramente no se dejará engañar. Y eso es todo por la historia de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanita y por supuesto, cuídense.